tardes y bienvenidos al volumen número 8, tomo número 9. En esta noche, como estábamos diciendo anteriormente, el capítulo 16 de Romanos es el que vamos a considerar. Y aquí vamos a ver cómo Pablo da las evidencias de que conocía a muchas de estas personas que estaban en la iglesia de Roma. Nos da a entender también que posiblemente a muchos de ellos los tenía en gran estima y reconocía su trabajo en el Evangelio, así como lo hizo también en otras iglesias. En este estudio vamos a cerrar esta carta de Romanos y yo creo que nos hemos gozado con lo que hemos aprendido. Romanos es la carta magna, le dicen. Es la carta que nos enseña de tantas cosas. Habla de predestinación, de dos simientes, habla de el diosado, habla de tantas cosas. También habla de las áreas personales de nuestra vida. Y mire, nosotros podemos hablar de usted de mucha revelación. La revelación es buenísima, pero la revelación no te da perfección. La perfección te la da el proceder. La perfección te la da el tú conocer a la persona de Cristo a través también de nuestro apóstol Pablo. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Es decir, que el modelo de Pablo era Jesús. Y el modelo de nosotros es Jesús también, ¿no? Amén. Tú nunca vas a cometer un error con tener por modelo a Jesús. Vamos a comenzar en el capítulo 1. Esto es un capítulo bien pequeño. Hay algunas idiosincrasias que están en este texto que vamos a compartir hoy, donde usted va a ver evidencias de muchas cosas que estaban sucediendo. ¿Okay? En la portada de su panfleto hay tres fotografías. Una de ellas está un personaje que lo ponemos como que es Pablo, en unas cadenas. Hay otro donde Pablo otra vez nuevamente en cadenas va donde el procónsul, ¿no? ¿Se acuerdan que él tuvo un par de encuentros con los principales de la ley? A Pablo no lo podían azotar por la sencilla razón de que Pablo era ciudadano romano. Y los romanos, a la gente que compartían ciudadanía romana, no los azotaban, no los podían latigar, lo tenían que tratar como se trataba un ciudadano. Pablo en muchas ocasiones tuvo que reclamar sus derechos porque en muchas ocasiones lo arrestaron. Se cree, la mayoría de los exegetas creen que Pablo en sus últimos años, cuando estuvo en Roma, él estaba en lo que le llaman un arresto domiciliario. Eso equivaldría al grillete que le ponen algunas personas hoy día, ¿no? Le ponen un grillete y no lo dejan que se mueva cierta cantidad de millas en ninguna dirección. Pues Pablo tenía una sentencia sobre él. Y había veces que cuando usted leía preso suyo, yo en cadenas, en realidad Pablo estaba en un arresto domiciliario, donde en una casa alquilada ya pues él se limitó a predicar el evangelio en esa casa a los que venían a visitarlo. Los que han leído el libro de los Hechos, los últimos capítulos, ahí usted se da cuenta cómo el apóstol habla, y a medida que usted lee las cartas, especialmente la carta de Romanos, al final usted se da cuenta de que él definitivamente ya estaba sentenciado. A Pablo vinieron un día, finalmente lo agarraron, se lo llevaron y le dieron muerte. ¿Okay? Bien, vamos a ver el capítulo 16, vamos a comenzar en el verso 1. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es ¿qué? Fíjese, una diaconisa o un diácono en una congregación es un oficial que trabaja y que ayuda a establecer el orden, ¿no? Es más o menos la calidad de un ujier. Ahora en nuestro tiempo le llaman ujieres. Dice, diaconisa de la iglesia de Cencrea, y Cencrea, como ustedes saben, era una ciudad que estaba, una ciudad griega que se llamaba Cencrea. Dice aquí, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Fíjense, hay una recomendación paulina para esta mujer, Febe.
Ahora, versículo 3, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Cuando usted ve una expresión como esta, usted se da cuenta que es muy posible que Priscila, a ella le tenían un apodo, era Prisca. Usted encuentra que hay otros capítulos, ahorita vamos a ver algunas evidencias. Priscila y Aquila, posiblemente ellos habían estado en muchas iglesias donde habían colaborado como oficiales con Pablo. No me cabe la menor duda que Priscila definitivamente predicaba la palabra. ¿Ok? Ahora, el versículo 5 dice, también saludar a la iglesia de su casa. Es decir, que esta pareja tenían una congregación. Yo quisiera decir que es una célula, pero yo como que pienso que era una congregación bastante grande, porque ahorita vamos a hablar de esta mujer, y esta mujer era muy pudiente, era una mujer, en cierto aspecto, era una mujer de un rango alto en lo que le llaman el orden del gobierno. Saludar a Epeneto, amado mío. No le vaya a poner nombre Epeneto a sus hijos, por favor, ¿ok? Epeneto, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Fíjese, Epeneto tenía Pablo le tenía una estima muy especial a él por esta razón. Ahí en las notas suyas usted va a mirar en la parte derecha que Epeneto, el nombre de este hombre significa alabado. Los cubanos dirían alabado, pero es alabado, que es el primer fruto. Esto se dice también de la casa de Estéfanas. En 1 Corintios 16:15 usted encuentra esa misma referencia. Ahora dice, versículo 6, saludad a María Calderón, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Qué están notando ustedes en estos versículos que hemos leído hasta ahora? Que las tres personas de las que se ha hablado son ¿qué? Son mujeres trabajando en el ministerio. ¿Usted sabe que hay ministerios que no valoran el trabajo de las mujeres en el ministerio? Porque hay un verso donde Pablo decía, no permito a las mujeres enseñar en las congregaciones. Obviamente eso es una verdad circunstancial que estaba ocurriendo en una de las iglesias con Timoteo. Y Pablo tuvo que poner las cosas en orden porque parece que había algo que no estaba bien. Pero aquí Pablo da evidencia que en la iglesia de Roma él reconoce, ya ha reconocido a Febe, ha reconocido a Priscila y ahora también reconoce a María. Saludar a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Fíjate, estas dos personas, cuando Pablo menciona a los apóstoles, usted piensa en el apostolado pedrino, los compañeros de Pedro. Este hombre ya estaba presente en el Evangelio, fíjese. Cuando Pablo llega a la escena, él también trabaja y colabora con el apóstol Pablo, y por eso Pablo aquí lo reconoce. Versículo 8. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis. No le vaya a poner Estaquis a su hijo. Eso suena como una estaca. Estaquis. Pasa que Estaquis es en inglés. Amado mío, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Este definitivamente es griego. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa. ¿Qué dos clases de nombre? Las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida. Pérsida es un nombre ya de contemporáneo. Yo conozco a una hermana que se llama Pérsida, le dicen Pérsida. Pero fíjense, ahí estaba Trifena y Trifosa, más mujeres en el ministerio. ¿Sí? Quizás los nombres no son tan atractivos, pero eran mujeres que trabajaban en el Señor. Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, ¿y qué?
Fíjense, hay muchos exégetas que piensan que este Rufo que está hablando ahí era hermano de Pablo. Porque él dice madre de Rufo y madre mía, ¿verdad? Hay una referencia que la vamos a ver ahorita, o la podemos mirar ahora mismo, Nerio. La podemos mirar ahora. Vamos a ver, hay un versículo ahí aquí está, en Marcos 15:21. Ponme a Marcos 15:21 primero. Estamos hablando de Rufo, ¿sí? Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de ¿quién? De Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Se piensa que este era el mismo. Aquí Pablo está diciendo, y estas dos personas eran hijos de Cirene, de Simón de Cirene, que fue el que le llevó la cruz a Jesús, ¿no? Esa referencia que hay ahí usted la puede poner y después en su casa la puede estudiar. Pero fíjate, dice saluda a su madre, a la de Rufo, y luego añade y mía, en una alusión clara de que Rufo y Pablo eran hermanos, hijos de esa mujer que él llama y mía, ¿verdad? Esto lo apoyaron la mayoría de los exégetas bíblicos, como muchos rookies que hay que también van aprendiendo y se van dando cuenta de las cositas que hay en la Biblia a veces que aparecen y uno dice, ¿por qué será que dice eso ahí? Hay veces que el Espíritu Santo permitió que apareciera, quizás para que usted conectara algunos puntitos y se diera cuenta de algunas cosas, ¿no? Mire el otro verso, ahora vamos al verso 14, saludar a Asíncrito, este definitivamente es griego, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Oye, que mucha gente conocía a Pablo. Usted se está dando cuenta que él recuerda a todas estas personas claves, personas que trabajaron, personas que quizás se destacaron en alguna forma. Pablo los menciona aquí. Dice el 15, saludar a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, ahora la cosa comienza a apretar, que os fijéis en qué, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que ¿qué? Y que os apartéis de ellos. No hay cosa peor, oiga bien, iglesia, no hay cosa peor que usted esté aprendiendo la doctrina del Señor y venga y se le acerque a alguien y comience a socavarle la fundación y empiece quizás a meterle unas ideas raras. No, eso no es así y eso no es así. Y comienzan las pláticas, que esas pláticas lo que hacen es que te turban y entonces el patrón de enseñanza que tú llevabas, de momento tú lo sientes que te está atrofiando la vida porque te está haciendo dudar de las cosas, ¿no? Fíjese, si usted nota, en este ministerio nosotros no forzamos las escrituras. En este ministerio nosotros no menospreciamos ninguna de las escrituras. Porque fíjense, cuando usted conoce gracia, usted puede leer, después que usted está entrenado en esa gracia, usted lee donde quiera y usted encuentra gracia. Amén, amén, así es. Usted la va a ver o en profecía, la va a ver en cumplimiento o la va a ver en revelación. Amén, así es. Fíjense, una de las cosas importantes que mantiene la iglesia en un norte, en un centro apropiado, es que toda doctrina que se enseña en esa iglesia y todo ministro que habla doctrina tenga por centro a Jesucristo. Si la doctrina honra y reconoce a Jesucristo, lo demás va a estar bien. Porque cuando tú te acercas a Jesucristo, Él no te va a dejar que te vayas por otro lado. Fíjate. Pero cuando tú abandonas a Jesucristo y comienzas
a estudiar cosas sin tenerlo en cuenta a Él, ahí empiezas a meterte en problemas, porque mira, quien le da vida a la palabra es Jesucristo. Este libro sin Jesucristo es pura letra muerta. Si tú lees esto y tú no tienes una relación con Jesucristo, esto no te sirve de nada. Los 66 libros que hay aquí. Parece que eso merece un aplauso, ¿verdad? Jesús en cierta ocasión dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es tan importante. Ahora, cuando tú te acercas en intimidad a Jesucristo, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú abres el libro, Él comienza a alumbrarte y te dice: esto es así, esto es así, esto es así. Por eso este ministerio se llama ¿cómo? Te exaltamos Dios. Exaltamos a Jesucristo, que es el Dios de dioses. Y cuando le damos gloria a Él, estas cosas que Pablo está mencionando aquí, que son peligrosas, no te azotan, porque tu centro es Jesucristo. Fíjate, cuando tu centro es Jesucristo, tú no menosprecias a nadie. Cuando tu centro es Jesucristo, no importa cómo te saluden, todo está bien. Tú te vas a sentir bien, ¿sí? Porque la persona que te saluda te está saludando con lo que conoce y te lo está deseando de corazón. Nos entendemos, ¿verdad? Entonces dice que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven ¿a quién? Fíjate como inmediatamente que te habla, te dice: tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando tú estás sirviendo al Señor Jesucristo, mira, Él no te va a dejar que tú te apartes de la doctrina. Él no te va a dejar que tú te desvíes de la doctrina. Tú vas a leer la palabra y todo lo que el apóstol Pablo nos enseña por causa de que tú honras a Jesucristo, lo vas a tener en orden. Mire, lo peor del mundo es cuando una persona habla revelación y esa persona está vacía o está muerta. Yo no puedo escuchar gente que bla, 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 y Jesucristo no es su centro. No es su centro. Y mire, se lo digo por experiencia, porque yo estuve en un ministerio donde a Jesucristo lo tenían en una esquina y el héroe era Pablo. Y ellos no se daban cuenta de que Pablo era el héroe porque tenía a Jesucristo puesto en su corazón como mandaba. Y Pablo fue un hombre con una revelación maravillosa, ¿oyó? Pero lo que hay que resaltar es que era quien era por la gracia de Jesucristo. En cierta ocasión, él mismo lo dijo. Él dijo: soy lo que soy por la gracia de Jesucristo. Y sin Jesucristo él no podía hacer nada. Y usted y yo tampoco podemos hacer nada. Si nos apartamos de Jesucristo, olvídese que nos fuimos por el barranco. Cuestión de tiempo, vamos a caer de cabeza. Por eso, mire, no abandone su relación con Jesucristo. Eso es primero. La revelación no es primero. Primero es tu vida con Jesucristo. En Hechos, cuando Pablo se estaba despidiendo, Pablo dijo: yo sé que después de mi partida vendrán muchos engañadores y van a venir unos que no van a perdonar al rebaño. Y después, al despedirse, dijo: ahora os encomiendo primero a Dios. Fíjate. Y después dice: y luego a la palabra de su gracia. Pero primero nos encomendó a Dios. Porque es que tú no puedes tener la palabra sin Jesucristo. Tú te encomiendas a Jesucristo y Jesucristo entonces se encarga de que la palabra tenga sentido para ti. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Yo pienso que el triunfo de un ministerio y de un ministro y de un pastor y de un creyente, donde está, es que tenga a Jesucristo primero. Si tienes a Jesucristo primero, todas las demás cosas caen en su lugar eventualmente. Pero no abandones a Jesucristo. Yo creo que el consejo más preeminente, más sabio que yo te puedo dar en esta noche es ese: que tengas a Jesucristo como lo número uno en tu vida y después todo lo demás. Y verás que te va a ir muy bien. Tales personas, dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, ¿y qué más? Y lisonjas engañan los corazones.
Los que no tienen a Jesucristo primero. Cuando usted tiene a Jesucristo en su corazón primero y alguien viene y se le acerca a usted y comienza a hablarle de algo, hay algo dentro de ti que comienza a latir y te dice, eso no es así, cuidado con eso. Dios mismo te apercibe para que no caigas en un error. Fíjate. Y yo siento seguir haciendo énfasis con esto, porque si hay algo que es un peligro, es desviarse de la doctrina. Pero para desviarte de la doctrina, primero te tienes que desviar de Jesucristo. Jesucristo es el que te mantiene en la doctrina. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Fíjense que en toda esa saludadera y saluda más fulano y saluda más sotano, de momento Pablo brinca y entra en esto de los que quizá vienen a desviar a la persona de la fe. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pastor, ¿y Satanás no fue destruido? Sí, porque aquí el Satanás que está hablando, hay veces, Pablo usó la palabra Satanás un montón de veces. Una vez él dijo, íbamos a dar un viaje a tal sitio, pero Satanás nos estorbó. Y entonces que no te analiza, te dice, ¿y qué fue? ¿Cómo lo estorbó? ¿Se le metió en el medio? No. Circunstancias que surgieron, que posiblemente le impidieron que él lo pudiera hacer. Aquí tiene este mismo significado, porque nosotros no podemos decir que Satanás fue destruido, como dice Hebreos 2:14, y ahora aquí lo vamos a poner vivo. No. Cuando tú tienes una situación en tu vida que te trae dificultades y te hace la vida imposible, eso es un estorbo de Satanás. Fíjate, es un estorbo de Satanás. No Satanás la persona, no Satanás el personaje, pero Satanás la situación. Satanás la circunstancia. Satanás lo imprevisto. Cosas que suceden a veces. Y cuando las cosas no son que Dios te las está trayendo, pues a veces son cosas negativas. Aquí Pablo le llama, Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Verdad que parece que ahí se acabó la epístola? Porque todas las epístolas él las cerraba. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Pero mira ahora el verso 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Parece que eran primos, ¿verdad? ¿Sí? 22. Yo, Tercio. ¿Quién era Tercio? Tercio era un esclavo. Usted encuentra en las cartas paulinas, hay uno que se llamaba Onésimo, que Onésimo es, ¿verdad? 11, ¿no? Había uno que se llamaba Tercio, había otro que se llamaba Cuarto. Los esclavos no le ponían nombres, a los esclavos lo tenían con un número. Aquí Tercio brinca y dice, no se le olvide, yo fui que escribí la epístola. Pablo estaba dictando esta carta y entonces Tercio estaba escribiendo. Muchos de estos esclavos de la época de los romanos, muchos de ellos habían sido educados, fíjese, educados para rendir servicio, ya fuera en el gobierno, en el palacio, en algún sitio, tenían sirvientes que efectuaban y desempeñaban diferentes labores. Aquí, como usted puede ver, Tercio es un escritor. Pablo era el que dictaba y Tercio era el mecanógrafo, el que iba escribiendo las cosas según Pablo las iba diciendo. Pues él brinca y dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo también en el Señor. A veces yo me pongo a pensar y yo digo, a mí me está que él no le dijo esto a Pablo. En lo que Pablo allá pensaba no sé qué, Tercio llegó y escribió, yo Tercio escribí la carta, para que no se te olvide. Versículo 23, os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, ahí está, ese es otro esclavo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén.
parece que se despidió otra vez, ¿verdad? No se ha despedido. Hay algunos exégetas que piensan que estos versos que vienen ahora fueron unos versos interpolados, fueron añadidos. Muchos de los escritores y de las personas que redactaron las escrituras, las sagradas escrituras y las cartas paulinas, muchos de ellos había a veces pedazos, fragmentos de escritos que ellos pues quizá al no tener cómo estructurarlos en una carta correctamente, posiblemente los interpolaban en otra. Ya ahí hay 2 veces que yo he visto que se despidió, ¿sí o no? Ahora, mira el verso 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿A qué se parece esto? ¿No se parece a la carta de los Efesios? Es casi igual. Usted busca la carta de los Efesios y es idéntica a esta. Se parece un poquito a la carta de Colosenses a principio, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahora, cuando usted mira que obedezcan a la fe, ¿qué le recuerda eso? Romanos capítulo 1, cuando decía, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Se acuerdan de eso? Aquí prácticamente esta frase parece verbatim de lo que fue el capítulo 1, versículo 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Oye, lo despidió con tremenda revelación ahí. Con tremenda revelación. Ahora, habíamos mencionado ahorita de Priscila y Aquila, y ahí en su panfleto usted va a ver algunas de las notas. Priscila y Aquila, Priscila es con frecuencia mencionada antes que su esposo. Normalmente en la sociedad antigua, el esposo era que se mencionaba, la casa de fulano. ¿Por qué razón mencionan a Priscila? Lo cual era muy inusual. Mire a Hechos, el capítulo 18, verso 18. Hechos 18, 18. ¿Lo tienes, Nerio? Hechos 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún por días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él, ¿quién? Priscila y Aquila. Nota que ahí presenta a Priscila primero otra vez. Debió de ser Aquila y Priscila, ¿verdad? Entonces, usted va a encontrar estas mismas menciones en 2 otros capítulos, que 1 Corintios 16, 19 y en 2 Timoteo 4, 19 va a ver lo mismo otra vez. Posiblemente ella era de la nobleza romana o la personalidad dominante en la pareja. No me cabe duda que posiblemente era dominante. Y eso no tiene nada de malo. En un matrimonio a veces la mujer es la persona que tiene la energía para mover esa pareja, ¿no? Y hay veces que gracias a ese factor de que la mujer es una mujer dinámica, la pareja puede lograr muchas cosas. Fíjese, yo a veces pienso que el triunfo de Priscila y Aquila, ministerialmente hablando, se debió a que ella era como era. Y en 3 instancias escritulares usted encuentra que se menciona Priscila y Aquila. A mí me gusta cuando mi esposa toma la batuta y va adelante y guía la situación y organiza lo que vamos a organizar. A veces me gusta porque yo pienso y yo digo, si me dejan a mí, yo jamás lo hubiera podido hacer así. ¿Sí? Colaboradores en Cristo Jesús, dice, esta pareja eran constructores de tiendas o trabajadores de piel. Pablo les llama colaboradores en Cristo Jesús. Mire, él posiblemente escuchó de los puntos fuertes y débiles de la iglesia de Roma a través de esta pareja. Porque ellos viajaban y posiblemente ellos le dieron un par de telegramas o le mandaron un Twitter a Pablo, ¿verdad? Está pasando esto allá. ¿Se acuerdan de los de Cloé? Los de Cloé informaban a Pablo de las cosas que estaban pasando en Corinto. Y una vez él lo dijo, he sido informado por los de Cloé que allá está pasando esto y está pasando esto. Y entonces comenzaba a corregir.
porque eran personas que velaban por el bienestar de la iglesia. Qué bueno cuando una persona vela por el bienestar de la iglesia. No para bochinchar, sino para ayudar. Hay veces que es bueno cuando pasan algunas cosas, se percata una persona, avisa al pastor de la congregación, el pastor habla con la persona que sea y tratan de corregir la situación. Eso está bien, eso no tiene nada de malo. Malo sería que ocurrieran las cosas y la persona que está en el problema se desbocara y el pastor no supo nada hasta que la persona se fue de cabeza. No debe ser así. Usted siéntase siempre en la libertad de ser parte de la congregación en ese aspecto, de ser parte de este miembro, de este cuerpo donde Dios nos puso para alguna función. Alguna función tenemos en el cuerpo, ¿sí? Entonces, mira el verso 16:4, que expusieron su vida. Esta es una expresión idiomática tomada del término para, como dicen, el hacha del verdugo. La Biblia guarda silencio en cuanto a lo que Pablo quiso decir con esta frase, a los cuales, dice Pablo, no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Parece que esta pareja había trabajado en muchos aspectos y había ayudado en alguna forma en otras iglesias. Quizá eran como Timoteo, que Pablo los llamaba y le decía, vayan allá a tal sitio. ¿Se acuerdan a Timoteo? Fue que Pablo dejó en Éfeso. Le dijo, como te rogué que te quedases en Éfeso para que mandaras que no se predicara diferente doctrina. Pablo tenía personas que le ayudaban en esto. Posiblemente esta pareja era una de esa índole. Pablo estaba muy agradecido por la amistad y ayuda activada dada a esta pareja. Él aún explica que su servicio era para todas las iglesias de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente los envió en muchas ocasiones a que fueran a tal iglesia, que predicaran, qué sé yo, que recogieran un donativo, que ayudaran en alguna cosa, que ayudaran a organizarla, no sabemos. Qué gran afirmación de gratitud. Puede referirse a el ánimo dado y a la información dada por Apolos. Esa referencia usted la encuentra en Hechos 18. Miren el verso 5, hay otro asuntito interesante. Esto se refiere a las personas, no a los edificios. El término significaba los llamados. Y ahí en su panfleto hay una nota que en la Septuaginta, ¿verdad? El Antiguo Testamento en griego, por supuesto, de los 70 ancianos. Hubo un consejo de 70 ancianos que se dedicaron a redactar esa versión de la Biblia que se conoce como la Septuaginta. Entonces dice que este término era usado para traducir el término hebreo kahal, traducido como congregación. De ahí era que venía. La iglesia primitiva se veía a sí misma como la sucesora natural y el cumplimiento de la congregación de Israel. Fíjese, había como una correlación, se había entendido que esta relación de la iglesia se manifestaba de esa forma. Y no como un grupo sectario dividido. Y en ese tema especial, mira ahora el 16, cuando dice de su casa. La iglesia primitiva se reunía en casas. Hay varias escrituras ahí en su panfleto donde habla de iglesias que se reunían en las casas. Los edificios como templos no aparecieron sino hasta el siglo III después de Cristo, que fue donde comenzaron a estructurarse las iglesias con los diferentes hombres prominentes que comenzaron a manejar las iglesias. Anteriormente habíamos dicho que Epeneto es el nombre que significa alabado. Ahora, mire el 16:6. María, la cual había trabajado entre vosotros, dice. Nada se conoce acerca de esta persona. Ella pudo haber sido una misionera de la iglesia de Roma. Hay tantos cristianos consagrados que pasarán sin ser conocidos, pero no pasarán desapercibidos para Dios. Mire el otro, Junias o Junías. Este nombre podría ser masculino o femenino, lo cual se determina por los acentos. Existen variaciones en los manuscritos griegos y Unaian, ¿verdad?, que dice que están sin acento, y en la forma femenina. El antiguo manuscrito en el papiro 46, estos son unos escritos que hay, y algunas traducciones de la Vulgata y cópticas
al igual que los textos griegos usados por Jerónimo, tienen iolian, lo cual es femenino. Ahí lo refiere como a una mujer. Algunos eruditos piensan que este fue un error de escriba y esta forma femenina ocurre en Hechos 12:12. Nerio, ponme ahí a Hechos 12:12. Cuando usted estudia la palabra, es bueno que usted busque referencias en diferentes sitios. Por ejemplo, mire aquí, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí menciona, esta María posiblemente era esa. ¿Ok? Hay otro pasaje importante aquí que está... mis compañeros de prisiones. Cuando dice mis compañeros de prisiones, los eruditos modernos no están seguros a qué aprisionamiento se refería Pablo aquí. Pablo sufrió mucho por su fe y en varias ocasiones lo metieron preso en diferentes sitios. Entonces, cuando él dice compañero de prisiones, no se sabe exactamente a cuál de los arrestos se estaba refiriendo. ¿Ok? Miren el 16, del 8 al 16, los nombres en esta sección son desconocidos para los eruditos. Ellos, sin embargo, son amados de Dios. Y Pablo, aunque de sus nombres y de sus servicios no tenemos récord en el Nuevo Testamento, ni el de la literatura cristiana, lo que es sobresaliente cuando él los menciona es que es una mezcla de nombres comunes de esclavos y de nobles, romanos y nombres de familias judías. Hay hombres, hay mujeres, hay nombres de hombres libres y de predicadores itinerantes. Hay nombres de extranjeros de Persia. Todas las barreras han caído en la iglesia de Cristo Jesús. Cuando Pablo hablaba, Pablo te podía mencionar a cualquiera, de cualquier gentilicio, pero de quien te estaba hablando era de la gente que integraban a la iglesia. Qué bonito eso, ¿verdad? Pablo no tenía discriminación, no hacía diferencia entre uno y el otro, sino que sencillamente lo hacía. Y finalmente en el 16:9 él menciona a Urbano. Y ustedes saben, nosotros conocemos la zona urbana y la zona rural. La zona urbana es la urbe, donde está la ciudad. Dice que urbano significa habitantes de la ciudad, criado en la ciudad en Cristo Jesús. Esta es una frase repetida juntamente con la de en el Señor a lo largo de este capítulo. Siempre que Pablo mencionaba, añadía la expresión en el Señor Jesucristo. Siempre dando a entender que eran como sus hermanos mismos. Él los amaba, los admiraba y los tenía en una alta estima por ser gente que habían trabajado con él, por ser gente que posiblemente él había utilizado sus servicios en el ministerio. Y finalmente, para terminar toda la saludadera, Pablo ahora lo hace a la inversa. Primero dice, os saludan todas las iglesias de Cristo, en el verso 16. Finalmente, los que estaban con él. Él mete a las iglesias y también a los que estaban con él. Menciona a la gente. Qué bonito cuando hace eso. Bueno, en realidad ese fue el corto estudio de esta noche. Cerramos la carta de los Romanos con esta preciosa salutación final, una doxología muy bonita. Ya prontito vamos a entrar en otra epístola. Antes de esa epístola vamos a estar compartiendo un tema de redundancia posiblemente familiar. Vamos a entrar en algo así de nuestras circunstancias y después de eso, ya en 2 semanas más, comenzamos con otra epístola. Muchas gracias por la atención prestada. Muy buenas noches y bendecidos.